a estas gestiones ilegales se haya permitido, ¿no? Se haya tratado con esta COPEX. Mire, Augusto, el problema es que hay cosas en las que yo no me puedo pronunciar porque soy juez en actividad de la Corte Suprema y todavía no tengo a la vista mi renuncia. En consecuencia, yo podría terminar conociendo todas estas cosas. Lo que puedo decir en general, que cuando se produce, por ejemplo, una estafa, no nos llame la atención que la víctima de la estafa pueda ser el Estado, porque en eso consiste precisamente la estafa, que es un montaje escénico, ¿no es cierto? Es un engaño y puede engañar a los organismos involucrados. Pero el 60% de todas estas cartas fianza falsas se admitieron en procesos de licitación del gobierno actual. Bueno, ahí los comités de adquisición han tenido pues que asumir su responsabilidad y ver de qué se tratan las cosas, ¿no? Pero 56 millones de todos los peruanos, eso es es que es algo inadmisible, es gravísimo, pero tampoco... Y claro, Orellana después dice, no, yo no soy COPEX. Yo fundé COPEX, pero después me fui. No, pero entonces COPEX, que se vaya preso COPEX, pero yo no soy COPEX. Claro, entonces el tema es que muchas veces lo que existe es simulación. O sea, yo no soy aparente, pues. No soy aparente, pero pues, realmente estoy detrás de todo. Entonces esto es lo que tiene que investigar el Ministerio Público. Pero tampoco le vamos a echar la culpa pues de todos los latrocinios que puedan haber ocurrido al gobierno anterior, ¿no? Tampoco. No, hay algunos también que sacarle a este. Pero tienen que... acá. Sí, claro. Por ejemplo, en este momento se habla de los gobiernos regionales, donde hay un problema enorme con no solamente la legislación vinculada con los gobiernos regionales, sino no existen los sistemas de control que existen en el gobierno central. En consecuencia, por ahí se ha ido la queja y la persecución por el lado de los desatinos y Claro, y la ley fundamenta que tiene que haber un contrapeso desde el Ejecutivo, está muy claro. Pero hay en el Poder Ejecutivo en este momento una serie de temas bien complicados y hay mucha corrupción que aparente y nadie dice nada. Es más, están ocultando actos de evidente corrupción y no voy a dar casos concretos porque también puedo llegar a conocerlos, pero algunas alianzas en el Congreso están subordinadas al encubrimiento de ciertos acontecimientos delictivos. Entonces, pues las cosas no solamente es echarle las pelotas al gobierno regional, sino también eventualmente pueden estar sucediendo cosas en el Poder Ejecutivo y de eso tiene que dar cuenta en su momento el presidente de la República. Hay mucha influencia de la primera dama Nadine Heredia. Cuando salió la entrevista de Cosas, usted votó un tuit que decía, ahora resulta que Nadine es autora mediata de Locumbazo, en referencia a la descripción que ella da de el día del levantamiento supuesto de Locumba, porque curiosamente fue justo el mismo día que Vladimiro Montesinos fugaba en el velero Carisma, claro. y que incluso hay llamadas registradas de Montesinos a la base donde estaba el ahora presidente Ollanta y ahora ella resultó ser la autora mediata del Locumbazo. Eso fue lo que usted tuiteó. Sí, ¿a qué se refería? ¿A qué se refería? De que ella dijo en una revista que ella era la autora de todo y el marido no existía. Lo motivó, pues. Entonces yo mandé un tuit muy modesto que dio la vuelta pues a todo el territorio nacional porque le gustó a la gente lo que dije. Pero el tema no es lo que dije en ese tuit, sino que en efecto estamos viendo que la señora por la que me pregunta tiene pues un poder y un protagonismo ilegal, completamente ilegal, en una serie de ámbitos, no solamente el Poder Ejecutivo, el Premierato, el Congreso de la República, sino habría que investigar si también ha ocurrido en algún momento en el Poder Judicial. Porque no se olviden que me parece, para mí está clarísimo que la línea caviar del Ejecutivo lo representa ella. Y esta línea caviar está incrustada, enquistada, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial. Y tiene sus agentes encubiertos o abiertos en el Poder Judicial. Y los conoce mucha gente. Entonces, pues habría que ver si al final resulta que es un poder peligroso, del que puede terminar respondiendo, como respondió el señor Montesinos en el pasado, por un poder real. Porque Pero no vamos a comparar a Montesinos con Diego García Sayán, pues. ¿Con Diego García Sayán? Usted no dice que hay una... Ah, no. Es que yo no estoy comparando a Diego García Sayán, ¿sí, no? La señora Nadine. ¿Nadine es la Montesinos de este gobierno? No, podría más de uno pensar de que está haciendo la misma práctica. ¿Por qué? Porque el poder real que ejerció Montesinos dio lugar a que se le condene por infracciones a deberes de función sin ser funcionario acreditado para ciertos cargos. Lo mismo está haciendo Nadine Heredia. En la práctica todo el Perú está viendo que tiene una influencia que va más allá de lo que recomienda. ¿Y cuánto es la condena por ese delito? Bueno, todos los delitos de infracción de deber son delitos que han sido calificados como delitos de función, que a ella no le alcanzan porque no es funcionaria pública. Pero si ella empieza a detentar
poder de facto en una serie de decisiones, podría una investigación involucrarla más adelante. En el tema del ministro del Interior, Daniel Urresti, para terminar, usted confirmó, ratificó en septiembre de 2008 la condena de 17 y 15 años al coronel Lavera y al teniente coronel Amador Armando Vidal. Exacto. En este sentido, ¿sí usted está de acuerdo con IDL? No, yo no estoy de acuerdo o en desacuerdo con nadie, yo estoy de acuerdo o en desacuerdo con la verdad jurídica. De acuerdo. Yo hago lo que dice la ley. La ley, en este caso, la ley dice que este señor ellos... si cometió este coronel un delito contra los derechos humanos, había que condenarlo y lo hemos condenado. Yo no voy a alcahuetear de ninguna manera delitos atroces en ese sentido, lo hemos condenado. Claro, porque lo que pasa es la siguiente. Lo que pasa es que como usted quiso rebajar la condena a Colina, se han agarrado de eso como que usted es el enemigo de los derechos humanos. Pero eso es parte de la cofradía, pues es parte de este derecho. ¿Pero qué pasó ahí? Incluso de eso se agarran para decir que usted adelantó opinión y que ahora debe inhibirse sobre lo de la condena de Fujimori. Incluso un señor Lerner escribió un artículo diciendo que yo, por el solo hecho de haber tenido cercanía con el gobierno de Fujimori, ya no debía conocer el juicio de Fujimori. Entonces yo le contesté, estoy de acuerdo con usted. Lo que ocurre es que no soy yo el que tuve cercanía, sino el que condenó a Fujimori. Yo nunca tuve cercanía con el gobierno de Fujimori. Y dijo en segundo momento, y rebajó las penas pues, con el falso argumento de que no rebajé las penas porque no fueran lesa humanidad. Se rebajó las penas primero porque seguimos la doctrina de la Corte Europea de Derechos Humanos en el sentido de que cuando hay un plazo dilatado, una manera de compensar al procesado, lo hicieron con los terroristas, era rebajando las penas, primer concepto. Y segundo concepto, porque había un delito por el que algunos habían sido condenados de oficio, sin denuncia, y otros ya había prescrito. ¿Nos puede explicar exactamente de qué casos usted habla para los televidentes que no estén familiarizados con el tema? Asociación ilícita para delinquir había prescrito. Ya, pero ¿en qué? ¿Los casos de todos los miembros del Grupo Colina? No, de algunos pues, solamente. En este momento, como es natural. Claro, pero además al líder de ellos, que el señor Martín Rivas, le puse 23 años de cárcel, es decir, 3 años más de la carcelería que le impuso el tribunal de Nuremberg al almirante Dönitz, sucesor en el poder de Hitler. Nosotros hemos puesto penas muy fuertes, pero había que bajar, dicho sea, ahora la otra alternativa que teníamos era anular los juicios, pero yo soy enemigo de anular el juicio porque estaba mal hecho. Eso no era la verdad. Y cuando el IDL... ¿El juicio de contra el Grupo Colina estaba mal hecho? Lo hemos arreglado como hemos podido para salvarlo. Porque además el Tribunal Constitucional nos dio un plazo de 30 días para resolver. Y ahí es donde yo dije, cuando aparecieron los del IDL, decía, ya pasaron 30 días, entonces le dije, están contando como apaches. 1, 2, 3, así no se cuentan los tiempos procesales. La manera de contar es distinta de cómo cuentan los días un apache. Ahora, volvemos al tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, más bien volvemos al tema de Urresti. Espera, primero, para cerrar esto, porque ahí la Corte saltó hasta el techo y le exigió al gobierno peruano la Corte saltó hasta que anule este fallo. Entonces, usted dijo, ¿por qué? Si nosotros no tenemos autonomía en nuestro Poder Judicial. No es cierto que la Corte dijera eso. La Corte lo que dijo es, criticó el fallo, en complicidad, por supuesto, con los emisarios del gobierno peruano y el señor presidente del momento. Pero no procesó la decisión que usted tomó. No, la tumbaron. Yo no tomé la decisión, yo jamás. Bueno, de acuerdo, pero... Y el Consejo Nacional de Magistratura al final resolvió que lo que había hecho yo estaba completamente arreglado de derecho. Más bien es ilegal lo que hicieron, porque esa sentencia jamás debió ser anulada. Pero se anuló porque exigió esto la Corte Interamericana. No, la anularon motu propio por influencia del presidente de entonces y el tribunal mismo la anuló su propia sentencia. Porque lo que dijo la Corte Interamericana, estemos a lo que dice la acción de amparo interpuesta contra esa sentencia. Pero resulta que no hay amparo del Estado contra Estado, pues o sea, estaban destinados a fracasar. Yo me reía a carcajadas porque era un chiste pues verlos a los del IDL y a todos estos cofrades, porque yo sabía, sonrisa por medio, que no era intocable porque la sentencia estaba perfectamente bien elucubrada y bien diseñada, pero jugaron sucio. El juego sucio consistió en que no obstante que era bien, mejor la anulamos, porque si no, no podían hacer otra cosa. Eso fue lo que ocurrió. ¿Hay responsabilidad del ministro del Interior, Daniel Urresti, en este asesinato del periodista Hugo Bustíos? Como ese caso, yo lo que le voy a contestar es lo siguiente. Volvemos al autor mediato. Y la pregunta es muy simple, elemental. Habiendo un coronel, ¿puede ser autor mediato un capitán? Eso es para comenzar, por un tema de jerarquía. Primer concepto, porque el señor Urresti, hasta donde yo entiendo, era capitán en ese momento. Segundo, en el juicio no vimos nada del señor Urresti. Tercero, el señor Urresti tiene un desempeño compatible con el orden jurídico, está poniendo orden en el país y se le prenden porque no les conviene el éxito.
¿Y se le prende quiénes? Los caviares. Ahora, si el señor Urresti tiene que responder ante un tribunal de lo que haya ocurrido, que responda, pues no hay problema. Él no tiene por qué correrse, que responda. Pero ojo. ¿Puede seguir ejerciendo su cargo como ministro del Interior si está con un proceso abierto por derechos humanos? Es que, un momentito, pues, a mí me parece que sí, porque la presunción de inocencia lo ampara. Segundo, que si no fuera así, se le mete una denuncia por cualquier cosa al ciudadano y lo sacan de sus cargos. Yo creo que no es mi momento defender al señor Urresti. Me parece que es una persona correcta, es una persona que está haciendo un buen trabajo, el Perú lo aplaude, y yo no tengo sangre pues de Javert. Yo no me gusta, como en Los Miserables de Víctor Hugo, vivir persiguiendo a la gente. Y yo no soy un traficante ilícito de odios. Hay una cofradía ahí que viven traficando con el odio. Esa es la verdad de las cosas. Muchas gracias por haber estado. Como les da vergüenza, de cuando en cuando sueltan otras cosas, ¿no? Muchas gracias, doctor Villesté. Me quedaría conversando con usted toda la tarde, pero ya nos piden ir a otros temas esta tarde. Muchas gracias por haber estado aquí. Siempre importante conocer su punto de vista. Ha sido Javier Villesté, presidente de la Sala Penal Permanente. Ahora vamos con información de